Saludándole en el amor del Señor, deseando rica y abundante bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy corresponde finalizar nuestra temática de 3 partes, ese tema en 3 partes. Y hemos estado observando esta semana guardando los mandamientos. Y hemos establecido que hoy por hoy la Iglesia guarda los mandamientos desde el aspecto de la gracia. La ley fue cumplida en Cristo, no abrogada. Cristo es el fin de la ley, el propósito, el cumplimiento, y Él dejó obsoleto todo lo que era el ceremonial de los sacrificios y todo el ritual que conllevaba. Y la única aplicación tácita real de la ley, como está establecida por Biblia en ese aspecto, es las leyes morales, las leyes espirituales, y obviamente el contexto de las leyes civiles, que todavía están vigentes. Por ejemplo, no matarás. También observábamos que era guardar la palabra, que era guardar la palabra y guardar la fe. Guardar la palabra, guardar la fe. Entonces, guardar los mandamientos es guardar la palabra a través de la fe. Y veíamos esa asociación entre la palabra y la fe. Cómo es una fe real de convicciones plenas, que cuando nosotros estamos guardando la palabra es porque estamos llevando la palabra por medio de la fe, que primero nos salva y después nos capacita para obedecerla, es vivir conforme a lo que Dios ha establecido a través del código de su palabra. Y por lógica, en esta secuencia, hoy vamos a estudiar cómo es esto de llevarla a la práctica haciendo las obras que la Biblia presenta. Entonces, hoy vamos a meditar bajo el título poniendo las obras en acción. Poniendo las obras en acción. Ese es el título de la temática. Poniendo las obras en acción. Acompáñenme por favor al libro de Santiago. Santiago capítulo 2, vamos a leer alternado. Santiago capítulo 2, versículo 1. También después nos vamos a ir a capítulo 2, versículo 7. Versículo 7 al versículo 9. Leo de nuevo, repito. Santiago capítulo 2, versículo 1, después del 7 al 9, y después nos saltamos desde el 14 al 17. Entonces, leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Su palabra dice así: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Vamos al 7. No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros, si en verdad cumplís la ley real, conforme a las Escrituras: amarás a tu prójimo a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Y ahora saltémonos desde el 14, versículo 14 al 17. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Amén, 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 amén. Hay quienes piensan que existe una contradicción entre cómo expone la fe de salvación el apóstol Pablo y cómo pone la fe de acción Santiago. Yo quiero que entiendan, hablábamos de que la fe es muy flexible, es una sola pero se mueve
en distintas direcciones y haciendo distintas o capacitando para distintas situaciones al cristiano. La fe salvífica es esa fe impartida por Dios que nace en el corazón para poder salvarnos y adoptarnos como sus hijos. En cambio, la fe que presenta, o la manifestación de la fe que presenta Santiago, es una fe en acción cuando ya somos hijos de Dios. Entonces, en Efesios 2, 8 y 9, Pablo nos habla de una salvación por fe que activa la gracia. Santiago nos va a decir, eres salvo, ahora demuéstralo con tus hechos, con tus obras, que son el testimonio del fruto. El fruto del Espíritu, que es la santidad, tiene características. Y también nos va a capacitar para hacer obras acordes a lo que la Escritura manda, a lo que el mandamiento del amor establece. Entonces, cuando guardamos los mandamientos, guardando la palabra, aplicando la fe correcta y llevando esto a una concreción con obras manifiestas, cuando realmente estamos cumpliendo la ley de Cristo. Y la ley de Cristo, ya hemos visto que se fundamenta en el amor. El amor. El cumplimiento de toda la ley se resume en amar a Dios por sobre todo y al prójimo como a nosotros mismos. Sin embargo, Santiago ahora está poniendo el dedo en la llaga. Podemos creer que estamos guardando la ley. Podemos creer que tenemos una fe viva, activa. Pero mientras esa fe en acción no se manifieste con obras concretas de amor al necesitado, todo es vano. Por eso, al inicio de su carta, en este capítulo 2, Santiago comienza a hablarle a los hermanos y le dice algo bien profundo. Hermanos míos, que vuestra fe en vuestro Señor, que vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, en nuestro glorioso Señor Jesucristo, sea sin acepción de personas. Es decir, si nosotros condicionásemos nuestra fe para que active algún tipo de obra, pero selectiva, discriminando, tampoco es correcto. Y pone todo un ejemplo. Si a una congregación entra un hombre pudiente, bien vestido, con anillo de oro al dedo, probablemente le presentemos los mejores lugares dentro del templo, dentro de la congregación. En la contraparte, si entra un mendigo andrajoso, maloliente, quizás no lo aceptemos, lo dejemos en la última banca, la banca del desahuciado y del que está en disciplina. Dios no quiere eso, y Santiago le está diciendo a la iglesia, así no corresponde. Dice guardar el mandamiento del amor, dice poner la palabra de Dios en obra, dice tener una fe de convicciones sólida en Cristo. Pero si no estás demostrando esto con obras concretas de misericordia, de gracia, de bondad, de cubrir la necesidad, de estirar la mano y bendecir al que tiene angustia, no te sirve de nada, estás autoengañado. Y realmente, si somos honestos, muchas veces por nuestra condición humana, tendemos comúnmente a discriminar, ser selectivos, hacer acepción de personas. ¿Sabe cuál es el problema? Si hacemos acepción de personas, no estaríamos conformes en relación de carácter con Dios. El primero que no hace acepción de personas es Dios. Él, para salvar, no fue selectivo. Él envió a su Hijo por toda la raza humana. Que la gente decida o no decida es otro tema. Dios no va a obligar a nadie a decidir, aunque hay movimientos apoyados por ciertos sistemas teológicos que hacen ver que Dios sí va a obligar a aceptar, y algunos ya tiene determinado que le van a rechazar. La Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que hace responsable al ser humano de sus decisiones. Por eso, ya desde el versículo 7, nos presenta que es realmente cumplir la ley de Dios, guardar su mandamiento. Y es lisa y llanamente, con todo lo que leemos hacia abajo, es apoyar al necesitado.
cubrir al desnudo, dar pan al hambriento, visitar a la viuda en su necesidad y en su angustia, asistir al huérfano en su orfandad, apoyar al que está en la cárcel en su soledad y visitar al enfermo en su enfermedad. Poco se habla de la obra social que la iglesia debe hacer. Y si fuese salvación por obras, lo cual no es, créame que los católicos nos llevan ventaja por largo. Tienen toda una estructura de ayuda social, porque ellos piensan que salvación más obras será, y yo he analizado, será que la iglesia, sabiendo que la salvación es por fe, para que se active la gracia, una salvación por gracia, un regalo de salvación que no está condicionada por la obra, será que eso ha propiciado negativamente que la iglesia caiga en un tema de negligencia y pereza, y muchas veces cuesta ver obras sociales, obras de beneficencia, obras sin acepción de personas, de apoyo al necesitado. Cuesta. No es común ver congregaciones de facciones evangélicas de todo tipo, principalmente de corte pentecostal, que asumamos esos desafíos. Son contados con los dedos. Pero la palabra es clara. Si creemos que estamos guardando el gran mandamiento del amor, si creemos que estamos poniendo por obra la palabra, y quiero ser enfático, y si decimos ser gente de convicciones sólidas, tenemos que demostrarlo por medio de las obras, como testimonio de salvos, como testimonio de hijos de Dios y como testimonios de gente que aman al Señor. Este devocional ha sido más breve, pero ha sido directo. Conclusión, consejo, consigna. Conclusión. Es tiempo de que activemos, obramos la necesidad, asistamos en la enfermedad y consolemos en el dolor. Consejo. Debemos comprender que la iglesia está llegando al último trecho de su carrera aquí en la tierra. Y la gran comisión involucra que somos luz y sal en medio de esta tierra. No tengamos miedo de ir allá donde están las tinieblas. No tengamos miedo de tocar al leproso porque nos pueda contaminar. Dios nos dará la capacidad para iluminar entre más profundas sean las tinieblas y desalar este mundo que necesita la sal del Señor. Consigna y lema para el día de hoy. Poniendo la palabra por obra en fe sólida, con demostración, es la manera de guardar el mandamiento del Señor. Saludos de paz, amor y bendición desde longa vida a cada uno. And I know my Lord's gonna